de horario normal, quiero decir. Entonces, sacar un ratico para poder a veces escuchar cosas que se nos quedan cortas en las clases, reforzar conceptos, porque también va mucho de los temas que ya han visto. Entonces, eso es muy gratificante verlos crear estos espacios y acudir a ellos, a los que los están haciendo, ¿vale? Gracias nuevamente, espero que les sirva muchísimo. Es un tema que es más bien raro encontrarlo, pero en algunos casos tenemos que tenerlo muy en cuenta. Denme por favor 2 minuticos que estoy solucionando la presentación porque me voy a conectar con el celular y el computador y el computador lo tengo bloqueado. Entonces voy a compartir las diapositivas por acá. En un momento ya lo soluciono aquí por el celular. ¿Tengo buen audio? Vale, listo, gracias Juan Esteban. Les pido disculpas por la voz, pero vengo saliendo de un proceso gripal, pero nada del otro mundo. Ya soluciono y les empiezo a compartir las imágenes. ¿Presentación? Sí, profe. Vale, perfecto. Listo. Bueno, eh, esta charla la habíamos hecho en el primer simposio que habían hecho los estudiantes de medicina interna. Un, no fue el primer simposio, solamente fue el primer simposio que retomaron luego de haberlo dejado desde hace mucho tiempo, porque siempre en promociones pasadas veníamos manejando cada semestre en medicina interna hacer un congreso, un simposio. Lamentablemente se había perdido como un poquito la costumbre de hacerlo y de un tiempo para acá, pues casi que coincidió con el momento de que tomé la coordinación, empezamos a retomarlo nuevamente. El más contento fue el doctor Ravagli por ver que los muchachos estaban nuevamente organizando el simposio y para este primer simposio me invitaron a mí a dar una charla. Y el tema que escogimos para poderlo dar fue patrones electrocardiográficos de alto riesgo en pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Ya? ¿Por qué importante este tema? Porque no siempre vamos a encontrar los patrones típicos, no siempre vamos a encontrar el compromiso en el ST que siempre aprendemos desde semiología, en salud del adulto, viendo electrocardiograma. Hay patrones que se han ido descubriendo, han ido encontrando estudios y han encontrado que hay patrones que pueden ser significativos y que me están diciendo que mi paciente pudiera estar cursando con una oclusión de alguna arteria epicárdica. Recordemos que el infarto de miocardio es la principal causa de muerte en el mundo cardiovascular. ¿Ya? La consulta, ustedes que ya han estado en contacto con, hago un paréntesis, si alguno de los muchachos, compañeros que están tomando, que están escuchando, tienen alguna duda, porque de pronto no han visto electrocardiograma, de pronto están en semestres de materias básicas, con todo el derecho pueden preguntar, entre todos resolvemos las dudas, porque los que ya más adelante yo sé que me ayudan a responder, ¿vale? Entonces recordemos que esta es un motivo de muerte cardiovascular importantísima y es la principal causa en el mundo por los factores de riesgo que tenemos en nuestros pacientes, pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, dislipidémicos, ¿ya? Y son motivo de consulta importantísima en el servicio de urgencias. El electrocardiograma sigue siendo la herramienta para poder diagnosticar o confirmar que mi paciente está cursando con un evento coronario. Bien, pero no podemos dejar aparte la clínica. La clínica es importantísima. La pregunta típica de semiología es, ¿cuáles son los 3 criterios para diagnosticar infarto? ¿Quién se acuerda? Luego me quedé hablando solo, me desconecté.
Doctor, clínica, electrocardiograma y los biomarcadores. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una clínica ya, que sea sugestiva y como las últimas guías nos dicen que sea un dolor de características de una patología coronaria. Entonces, semiológicamente decimos que es un dolor opresivo, retroesternal, de moderada a gran intensidad, de aparición súbita, va progresando el dolor que se puede irradiar a miembro superior izquierdo, se puede irradiar a cuello, mandíbula, escápula, ya. Pudiera también en algunas ocasiones tener radiación a miembro superior derecho. Se puede acompañar de síntomas disautonómicos, de visión borrosa, de náuseas, de mareo, de vómito, de diaforesis. Bien, se puede acompañar de disnea. Entonces, también tener muy en cuenta los equivalentes anginosos. Ya. A mis muchachos siempre les digo, ojo con los equivalentes anginosos, y son esos síntomas ya, o signos que presenta el paciente que no es dolor torácico, pero me pudiera simular o me pudiera decir que mi paciente está cursando con un posible evento coronario. Importantísimo en pacientes de extremos de la vida, en los niños, en los adultos mayores, pacientes revascularizados, pacientes renales crónicos, pacientes, las mujeres son causa algunas de presentar dolores atípicos y en nuestro medio importantísimo los pacientes diabéticos. Entonces, los pacientes hacen clínicas atípicas que si tienen factores de riesgo, yo tengo que pensar que mi paciente está cursando con un posible evento coronario. Además de la clínica, yo tengo que tener un electrocardiograma ¿ya? Y tener cambios que me sugieran que mi paciente está cursando con un posible evento coronario. Y eso lo voy a confirmar con biomarcadores. ¿Vale? Entonces, con 2 de 3 criterios, yo hago diagnóstico de un evento coronario. Si yo solamente tengo dolor, no tengo cambios en el electro y tengo biomarcadores negativos, pues muy posiblemente pueda estar cursando con una angina inestable, aunque a veces la angina inestable también me puede dar cambios electrocardiográficos. Bien, entonces siempre tener en cuenta esas tres. Bien, los hallazgos clásicos en el electrocardiograma, pues lo vamos a ver en el ST, lo vamos a ver en la onda T, ¿ya? Pero no podemos desestimar los patrones de alto riesgo que de unos años para acá ya nos vienen cada vez informándonos más. ¿Para qué tenemos que hacer esto? ¿Para qué tenemos que interpretarlo o tenemos que determinarlo prontamente? Para así ofrecer una posible terapia de reperfusión a mi paciente, ya sea una terapia trombolítica en caso tal de requerirla o que mi paciente lo tenga que enviar a un laboratorio de hemodinamia y que lo ingresen a hacer una arteriografía, una estratificación invasiva, le hagan cateterismo cardíaco. Si se me va la señal, me escriben, eh, no, que se me bloqueé el WhatsApp porque tengo acá, sí me están escuchando, ¿cierto muchachos? Entonces no veo, vale, Sí, vale. Entonces, cuando interpretamos el electrocardiograma, ya, es un reto para todos nosotros, ¿no? Desde que vamos aprendiendo de biología, empezamos a ver electro y se vuelve un reto leer los electros. Yo siempre les digo, vean electros, revísenlo, recuerden primero ver si está bien tomado, organicen un patrón de lectura, miren primero el ritmo sinusal, la frecuencia, el eje, el voltaje, bien. Luego empiecen a ver la morfología de las ondas, la onda P, el QRS, la onda T, luego vean los segmentos, en este caso el segmento ST, y luego vean el intervalo, que es el PR, que es el que más nos interesa. Bien. Siempre hacerlo ordenadamente, siempre hacerlo muy juiciosamente para que no se nos pase algún hallazgo. Bien. Siempre tomar el electrocardiograma cuando un paciente viene con dolor torácico, con equivalentes anginosos o con factores de riesgo y yo necesito descartarlo. Aquí vemos el segmento ST. Recuerden que el segmento ST es la unión de cuando finaliza el QRS y se va a unir con el inicio de la onda T. ¿Ya? Ahí en ese punto donde se une es el punto J, o punto de joint, de unión en inglés. Ahí está marcado. Y ese punto es el que empieza a, ya sea, o a elevarse o a descender, depende de la patología que tenga a nivel del vaso, el compromiso que tenga en el vaso. Y en la imagen, en la otra imagen, miren la evolución que se presenta los cambios tanto de la onda T como el segmento ST. Bien, entonces pasando desde
vemos un ST sobre la línea de base, ahí ven la línea rojita que me muestra la línea de base, y la onda T normal, a los pocos minutos, ya, o las primeras horas, yo puedo empezar a ver cambios en la onda T, y empiezo a ver ondas T hiperagudas, que son ondas T altas. ¿Ya? Son muy parecidas a las ondas T de hipercalemia. ¿Cómo las delimito? ¿Cómo las interpreto que sean positivas? Porque normalmente esas ondas T van a sobrepasar el QRS o lo van a igualar. Entonces son ondas T muy altas. Luego de que pasan más minutos y que pasan más horas, ya empieza a elevar el ST. Miren en la tercera imagen cómo está el ST sobre la línea de base, sobre la línea roja. Ese ST cada vez va ascendiendo más. Y luego de que ya pasan incluso 12, 24, 48 horas, ya se empieza a perder esa morfología normal del QRS, esa morfología normal del ST, y empieza a aparecer la onda Q. Ya cuando hay onda Q, ya ahí estamos hablando de necrosis. Cuando hay compromiso de la onda T y compromiso del ST, apenas estamos pasando desde una lesión a una isquemia hasta llegar ya a los cambios que me da la onda Q y me sugieren que mi paciente está presentando ya necrosis. Quiere decir que el tejido definitivamente ya sacó la mano. Básicamente, la elevación del ST en el electrocardiograma siempre la hemos reconocido ya por un fenómeno agudo y me indica que hay una oclusión de la arteria coronaria epicárdica. Bien. Miren la primera parte, la positiva, siempre tener un contexto clínico apropiado. Bien, entonces, si es un paciente con factores de riesgo, si es un paciente con un cuadro anginoso típico, ¿ya? Si es un paciente con equivalentes anginosos, y yo encuentro cambios en el electrocardiograma, y eso es algo que me enseñó el doctor Ravagli, incluso me lo enseñó hace poco, empezando la coordinación de la materia, me dijo, es que si usted tiene cualquier cambio y tiene patrón de dolor, tiene clínica y tiene factores de riesgo, usted tiene que considerar que esos cambios, así no sean descritos, pueden ser sugestivos a un evento coronario. Y esa elevación del ST siempre debe estar en dos o más derivadas contiguas. Y eso es algo que tenemos que tenerlo siempre muy grabado, porque ahí es donde se hacen, perdón, ahí es donde se hacen significativas. Esa elevación del ST o ese descenso del ST, ya, siempre debe estar por encima de 1 milímetro. Pero cuando tenemos que los cambios estén en B2 o en B3, y si tenemos hombres menores de 40 años, esa elevación debe ser por encima de 2,5 milímetros. Pero si estamos hablando de hombres de mayor de 40 años, esa elevación sería de 2 milímetros. Mientras que en las mujeres, esa elevación es significativa siempre y cuando sea mayor de 1,5. Ojo, solo en las derivaciones B2 y B3. Bien. En las demás derivadas, como lo dije inicialmente, mayor de 1 milímetro, siempre y cuando no tengamos bloqueo de rama izquierda o hipertrofia ventricular, porque cuando ustedes ven los electros con estos cambios de bloqueo de rama o hipertrofia ventricular, ustedes van a ver que el ST me lo jalonea, el ST me lo desvía y se puede elevar el ST o puede descender el ST, ¿vale? Y ahí es donde aparecen algunos criterios para poder determinar si estas imágenes de bloqueo de rama pueden ser nuevas o pueden ser antiguas. Entonces, nosotros cuando tomamos el electrocardiograma tenemos que valorar, mi paciente está cursando con una lesión, está cursando con una isquemia o está ya llegando a una necrosis. Julián, ¿me escuchas? Si se me llega ahí la señal, me marcas el celular. Como estoy compartiendo del celular, bloqueé todas las aplicaciones. No me preocupa que no los escucho. Vale, profe. Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Vale, sino que es que como no tengo conectado el computador porque se me bloqueó, entonces no veo si estoy conectado. Espérenme, yo trato otra vez a ver si ya se desbloqueó el computador. Entonces, cuando yo tengo isquemia, ya, voy a ver cambios en la onda T, pero cuando tengo lesión voy a ver compromiso en el ST. Ya hablamos de un compromiso subepicárdico o subendocárdico. Y la lesión subepicárdica me está hablando que tengo una elevación del ST, ¿ya? Pero una lesión subendocárdica me está hablando de un descenso del ST. Bien.
Anteriormente, incluso cuando yo estaba todavía estudiando, se escuchaba el término infarto Q e infarto no Q. Pero luego de la cuarta definición del infarto, apareció ya el infarto con elevación o el infarto no ST. Ya en las últimas guías hablamos de STEMI o no STEMI, que es el infarto que eleva el ST y que ese infarto, como vemos aquí donde dice STEMI en el extremo de la diapositiva, vemos que hay una oclusión total del vaso. ¿Bien? Mientras que el infarto con, sin compromiso del ST, con descenso del ST o con cambios en la onda T, está hablando que todavía tengo alguna permeabilidad de este vaso. Pero encontraron también en estudios recientes, por ahí encontré algunos estudios leyendo de esto nuevamente, de que, y lo hemos visto nosotros también que trabajamos en urgencias, en hospitalización, en cuidado intensivo, estos pacientes no siempre cursan con estos cambios. Quiere decir, el que tiene elevación del ST no siempre va a tener un compromiso de oclusión total, ni el que tiene infradesnivel o no ST va a tener un compromiso parcial, porque se han encontrado que cuando se lleva angiografía puede encontrar un paciente con descenso del ST y tener una oclusión total del vaso, o tener una elevación del ST y tener solamente una obstrucción parcial del vaso. ¿Bien? Entonces, es importantísimo identificar el ST y ese es el cambio, los cambios y la onda T son los cambios más significativos y son los que siempre vamos a buscar y son los más. Pero se ha encontrado de que incluso se puede encontrar hasta en la mitad de los pacientes de que llegan a urgencias, hasta el 50% llegar sin ningún cambio, ¿vale? Entonces, pacientes revascularizados, ¿ya? Llegan por dolor torácico, pueden llegar por dolor abdominal, ¿ya? Llegan con disnea, llegan con diaforesis, se le hace electrocardiograma y puede que no tengan cambios sugestivos, pero al momento de hacerle biomarcadores, porque consideramos que es un paciente con alto riesgo coronario, esos biomarcadores salen positivos. Si el paciente efectivamente está cursando con un evento coronario, con una clínica no típica, una clínica no sugestiva de evento coronario. ¿Vale? Espérenme. Cuando ustedes ven el electrocardiograma, siempre lo vamos a ver en esta imagen. Siempre van a ver primero de 1, luego de 2, luego de 3, luego ABR, ABL, ABF y luego las derivadas precordiales de B1 a B6. Grábense esta imagen del electrocardiograma porque así siempre lo vamos a encontrar, siempre lo vamos a ver de esta forma. Bien. Y así mismo ustedes también, espérenme a ver si me deja rayar. Y así mismo siempre vamos a determinar las derivadas de esta forma. Entonces, de 1 con ABL, recuerden que me ve la cara lateral. ¿Bien? Y B5 y B lateral alta, y la cara lateral baja me la está viendo B5, B6. Cuando tengo compromiso de una de estas derivadas, pues mi lesión puede ser a nivel de la circunfleja, a nivel de la diagonal o a nivel de la descendente anterior. ¿Bien? Luego seguimos con D2, D3 y ABF, ¿ya? Como una forma de pie, de zapato, de bota. Entonces, cuando yo tengo compromiso en una de estas, en dos o las tres derivadas, hablamos de posible compromiso de la cara inferior, ¿ya? Y aquí voy a tener un compromiso a nivel de la circunfleja o posiblemente de la coronaria derecha. ¿Bien? Luego seguimos con la imagen, compromiso a nivel de B1 o B2, ¿ya? Y a nivel de B3 o B4. Entonces vamos a ver la cara anterior, la cara septal, donde voy a tener un compromiso de la ascendente anterior. Entonces, grábense esta imagen, guárdenla, ahora les envío las diapositivas, le envío a Julián también el artículo de donde lo saqué, que me lo compartió hace mucho rato el doctor Mauricio Rojas y me sirvió muchísimo para poder hacer la charla. Y es muy chévere y muy fácil de leer. Me borro esto. Recordar la irrigación coronaria, y esto se los pregunta siempre, el doctor Rabagui siempre les hace pregunta de examen. La pregunta es que lo dibujen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debemos conocer. ¿Bien? Entonces recuerden que tenemos un tronco común que se divide en la coronaria derecha o en la coronaria izquierda. De la coronaria derecha nos sale la descendente posterior, ¿ya? Y de la
coronaria izquierda me va a salir las ramas circunflejas, la descendente anterior, ¿ya? Y de ahí me van a salir algunas vasos epicárdicos pequeños, pero que me pueden ser importantes en la clínica y me pueden dar cambios electrocardiográficos. Cuando vemos el ST con compromiso, con un compromiso franco, pues es muy fácil, ¿bien? Pero cuando no, ¿ya? Tenemos que pensar o cuando tenemos que buscar algunos patrones, y son patrones que los han encontrado poco a poco, que los han encontrado como equivalentes a un IAM con elevación del ST o un infarto agudo de miocardio y muestran hallazgos electrocardiográficos. Y estos hallazgos son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son causados por la oclusión de una arteria epicárdica que me hace un importante compromiso en el territorio miocárdico, ¿no? Y aquí tenemos varios patrones equivalentes, la oclusión de la primera diagonal, el patrón de Winter, el patrón de Wellens, la oclusión del tronco izquierdo, el infarto hipervasal y los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda. Y ahí nos cambia un poco la percepción porque anteriormente pensábamos que era solamente el bloqueo de rama izquierda, pero resulta que el bloqueo de rama derecha también puede hacer, eh, mm, tener que ver en estos cambios electrocardiográficos. Uno de los primeros que encontraron hace tiempo fue el patrón de la oclusión de la primera diagonal y lo semejan los cambios con la bandera de Sudáfrica, ¿ya? Estos cambios presentan tienen una presentación electrocardiográfica no anatómica. Si ustedes ven, tengo algunos cambios que no coinciden con la anatomía o con las caras que yo veo normalmente en el corazón, ¿ya? Y la oclusión de la primera diagonal, ¿ya? Recuerden que es una rama de la ascendente anterior y voy a encontrar a nivel de D1, a nivel de ABL y a nivel de B2 elevación del ST, ¿ya? Con T hiperagudas normalmente a nivel de B2. Y también voy a encontrar un infradesnivel del ST a nivel de B3. Entonces, si ustedes lo ven, semeja mucho la imagen de la bandera de Sudáfrica. ¿Por qué es importante este patrón? ¿Ya? Porque recuerden que la rama diagonal, al ser a venir de la descendente anterior, va a irrigar toda la pared anterolateral del ventrículo izquierdo. Y esto es un porcentaje importantísimo de la masa miocárdica. Entonces, imaginen todo lo que se puede dañar a nivel miocárdico, todo el compromiso a nivel del músculo cardíaco que me puede generar. No es común, pero tenemos que conocerlo. El patrón de Winter, este patrón fue descrito por allá en el 2008 por el doctor Robert de Winter, ¿ya? Y encontró que se caracterizaba porque había una depresión, una depresión ascendente, o sea, aparte de haber una depresión, esa depresión se empieza a elevar, ¿ya? O sea, va por encima de la línea de base del segmento ST desde el punto J de 1 a 3 milímetros en derivadas, puede ser desde B1 hasta B6. Pero además se puede acompañar, perdón, de una ligera elevación del ST en ABR, donde ABR, pues normalmente no vamos a ver cambios. Y también vamos a ver un descenso del ST, pero que está muy cerca a la línea de base sobre la cara inferior. Bien. Este patrón es raro, lo han documentado solamente casi que el 2% de los infartos y es de la pared anterior. ¿Ya? Le han hecho cateterismo y con eso han encontrado que ha mejorado los cambios electrocardiográficos. ¿Ya? Lo encontraron más frecuentes, eso sí, en personas jóvenes con dislipidemia. Encontraron un patrón importante en estos cambios electrocardiográficos. ¿Bien? Y encontraron por allá en algún momento en otro estudio que se asocia también a infartos de la arteria proximal de la descendente anterior, con más predominios en hombres, y siempre acompañado de lipidemia. Esa era como la constante de este patrón. El primer patrón que encontraron que podía sugerir un evento coronario, un evento isquémico, fue el patrón de Wellens, ¿ya? Y encontraron dos tipos. Este patrón de Wellens se caracteriza porque hay una inversión de la onda T en B2 y en B3. ¿Ya? Pero, ¿qué les llamó la atención? Que estos cambios electrocardiográficos se encontraban más en los momentos cuando no había dolor o cuando había una angina increciente.
Quiere decir que el paciente apenas empezaba a presentar, antes de presentar el dolor intenso, empezaba a presentar cambios, ¿ya? Y sobre todo en los episodios de reposo, en los periodos de que no presentaba dolor, presentaban cambios, o sea, hablaban de cambios dinámicos en este caso, ¿ya? Se considera que es un signo de alarma porque el compromiso está a nivel de la descendente anterior, ¿ya? Y lo han encontrado con pobre pronóstico a los pacientes que no les han realizado cateterismo, no les han realizado angiografía coronaria. O sea, tiene una mortalidad alta este tipo de patrón. Y lo dividieron en dos, en A y B, donde el más común, el de casi el 70%, es el patrón B, donde se presentaban ondas T invertidas, profundas y simétricas a nivel de B2 y B3. Mientras que el patrón de Wellens tipo A, ¿ya? Que es solo aproximadamente el 20-25%, encontraron que había una onda T bifásica también a nivel de B2 y B3. Este sí, incluso alguna vez lo logré identificar en un paciente que ya había llegado, pues lo habían identificado de urgencias. El patrón de la oclusión del tronco izquierdo. ¿Y por qué es importantísimo? Pues imagínense que le tape el tronco a un paciente. ¿Qué pasa con estos hallazgos electrocardiográficos? Están muy asociados a clínicas de choque cardiogénico, a pacientes con edema pulmonar, a pacientes que llegan con arritmias colapsantes, pacientes con muerte súbita. Claro, el compromiso es importantísimo. Y lo que van a ver es una elevación del ST en ABR con un descenso del ST por lo menos en 6 derivadas. Entonces me está hablando que tiene un compromiso del tronco coronario o que tiene un compromiso de varias caras. ¿Bien? Estos pacientes se tienen que llevar a estratificación inmediatamente, lo más pronto posible, no esperar biomarcadores. Miren los cambios electrocardiográficos que tengo. Bien, entonces son pacientes que rápidamente los tengo que llevar a una estratificación invasiva. El infarto hiperobasal. ¿Ya? Desde el 2008, por allá, el doctor Luna, Vallés de Luna, ¿no? Él propuso algún cambio, dado que ya había aparecido cada vez más la resonancia cardíaca. Ya cada vez más fácil se podía optar a una resonancia cardíaca y él concluyó o sugirió en algún estudio de que el corazón no tenía una pared posterior como tal y que esa pared posterior, ¿ya? La denominábamos más o pertenecía más a un segmento hiperobasal, que ese segmento es la continuación de la pared inferior, ¿ya? Y algunos estudios lo han avalado, incluso las últimas definiciones de infarto, la cuarta definición, avaló también esto de que si es verdad se podría encontrar más un compromiso o tener una cara hiperobasal más que una pared inferior. Y para poderlo diagnosticar tengo que hacer un electrocardiograma de 15 derivadas. No, ¿cuándo lo voy a sospechar? Cuando voy a encontrar descenso del ST, ¿ya? En B1, B2 o B3. Cuando yo tenga esos hallazgos, pues voy a hacerle a un paciente derivadas posteriores. Quiere decir, voy a colocar B7, B7, B8, B9 a nivel posterior izquierdo, ¿ya? Infraescapular, y ahí voy a encontrar una elevación del ST. ¿Ya? Este se ha asociado en cambios aproximadamente al 20% de los pacientes que presentan cambios a nivel de la cara anteroseptal. Entonces, miren que no es loco pensarlo y se debe hacer. Bien, y se viene acompañado normalmente de infartos, tanto laterales como infartos inferiores. O sea que aparte de esto me va a comprometer pues más también la cara inferior. ¿Vale? La mayoría de estos pacientes tienen un compromiso de la circunfleja o de la coronaria derecha. ¿Bien? Este infarto, como les dije, siempre representado con descenso del ST de B1 a B3 y haciendo las derivadas posteriores. Entonces, ese es el punto clave para poderlo sospechar y poderlo diagnosticar. Y ahora los más comunes que sí podemos encontrar, que son los bloqueos de rama. ¿Qué me quiere decir que ve en este ley? Que obviamente es un bloqueo de rama, pero ¿cómo lo describirían? ¿Qué hallazgos electrocardiográficos verían en este bloqueo de rama?
Profe, pues hay ondas T negativas en B1, en B2, en ABF. Muy bien. R prima. R primas. La R prima, sí señor, que es lo principal, ¿ya? Entonces voy a ver las famosas orejas de conejo, R, R prima, ¿no? Y cuando es de rama derecha, las voy a ver en B1 y B2, ¿bien? Pero como ustedes están viendo, miren que no es solamente ver las famosas orejas de conejo en B1 B2 o el RR prima en B1 B2, porque el bloqueo de rama derecha se acompaña además, como ustedes lo dijeron ahora, de onda T negativa en B1, en B2, también puedo tener en ABF. Incluso miren que se extiende hasta B3, ¿ya? B6 no la tengo. Pero también si ustedes ven algo, miren el QRS, miren la S, no el QRS, miren la S como se ve en D1 y a ver dónde más podemos ver, ¿ya? Por aquí se alcanza a ver algo también, lo que llamamos la S empastada, ¿bien? Que son cambios sugestivos del bloque de rama. Además, también voy a encontrar infradesnivel del ST, tanto en B2 como en B3, aquí en B4 se aplanó. Son cambios sugestivos del bloque de rama, no solamente son las orejas de conejo, y tengo que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Hemos tenido casos donde nos llegan los pacientes a servicio de urgencia, a servicio de hospitalización, con sospechas de infarto de miocardio con un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Que el paciente sí puede haber tenido un dolor característico, pero los cambios electrocardiográficos solamente son sugestivos de bloqueo de rama derecha. Obviamente que si hay algo más que yo vea de cambios con esto, pues tengo que pensarlo. Ahora miren este electro, por ejemplo. Aquí veo en B1, B2 las orejas de conejo. Perdón, mírenlo acá, ¿ya? Pero ¿qué más les llama la atención en este electrocardiograma? La elevación del ST, profe. LST. ¿En dónde? PT. Es precordial. Ahí lo tienen, en todas las derivadas precordiales, ¿vale? Entonces, además de tener las imágenes del bloqueo de rama derecha, ¿ya? Donde tengo la RR', puedo encontrar la S empastada. Mire que aquí ya no tengo T negativa, por el contrario, se me elevó el ST, ¿ya? Y aquí ya me está diciendo, en parte a pesar de tener un bloqueo de rama derecha, pues también tiene signos sugestivos de isquemia. Y lamentablemente estos cambios ya se asocian a muy mal pronóstico. Estos pacientes tienen mal pronóstico cuando tienen un bloqueo de rama derecha, ¿ya? O cuando tienen una aparición de un bloqueo nuevo y aparte de eso tienen compromiso del ST. Y estos pacientes tienen que llevarse a revascularizar inmediatamente porque pueden presentar como complicación choque cardiogénico, arritmias, bloqueos auriculoventriculares. ¿Y por qué se explica esto? Porque recuerden que la rama derecha está irrigada por la descendente anterior y ramas septales. Bien, entonces toda su oclusión proximal del ascendente anterior me va a hacer estos cambios. ¿Bien? Los cambios, tenerlos presentes. Bien. Ojo, si yo tengo un bloque de rama derecha nuevo, ¿bien? Entonces ahí es donde a veces se saca los ojos. Uno dice, bueno, ¿y cómo sé si es nuevo o no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al paciente si tiene historia clínica antigua. Ahora, a hoy, afortunadamente, o andan con la historia clínica o si llegan al sitio donde normalmente están atendidos, en el sistema hay un electrocardiograma. Entonces, ahí está la importancia de que ustedes, como médicos de urgencias, como internos, describan adecuadamente un electrocardiograma. No es dar solamente el diagnóstico, entonces describir el electrocardiograma con ritmo X, con el eje, con cambios en la onda P, con cambios en la LST, porque cuando nos toca revisar esa historia clínica antigua, ¿ya? Y eso es algo que siempre nos lo puso muy enfático el profe Rabagli en las rondas de medicina interna en el Hospital Tomás Uribe cuando estamos haciendo el internado y las prácticas con él. Siempre revisar la historia antigua, ¿por qué? Porque uno encuentra muchos datos que son importantísimos y que pueden ayudarle a mi paciente. Ahí en la UCI tenemos una señora que llegó por dolor abdominal, tiene una troponina positiva, tiene antecedentes de revascularización y el último cateterismo que fue en el 2024, donde supuestamente, se lo hicieron en España, pero donde supuestamente ella dice que le salió bien,
pero la hija dice que no es que la salió bien, sino que el hemodinamista, el cardiólogo, le dijo, señora, ya no hay nada más que hacer. Entonces, como llegó con un equivalente anginoso, al ser una paciente con factor de riesgo de tomar troponina, la troponina fue francamente positiva. Si esa historia nos dice que ya la paciente no es candidata a revascularización, que no tiene puentes, que no tiene lechos vasculares, pues estratificarla nuevamente es innecesario, ¿vale? Entonces eso es lo importante de escribir adecuadamente la historia clínica, los hallazgos en el electrocardiograma, los hallazgos en el ecocardiograma, las hospitalizaciones anteriores, sobre todo en estas imágenes de bloqueo. Y el que más nos ha dado la pela y que apareció también desde que estaban las guías anteriores del infarto, son los cambios en la rama izquierda, porque en la clasificación y en la definición nos dice que el bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo, yo lo tengo que manejar como un infarto de miocardio con elevación del ST. ¿Y qué le tengo que hacer yo a una elevación del ST? ¿Qué me dice? Con una sola palabra. Hemolisis. Trombolisis, exactamente. Entonces, todos estos pacientes, recuerden que en la última guía, el electro lo tengo que tomar por lo menos en 10 minutos. Y en 10 minutos, luego de esos 10 minutos, en menos de 20, 30 minutos, ya haber hecho una historia clínica completa, haber hecho un examen físico completo, ¿ya? Y mi paciente es candidato a una trombolisis o una intervención percutánea, pues lo tengo que hacer en menos de 2 horas, ¿vale? Entonces, miren todo el tiempo que se me va limitando. Ojo, no significa que después de esas 2 horas yo no le puedo ofrecer el manejo. Yo se lo puedo ofrecer, solamente que la evidencia avala de que en menos de esas 2 horas ya a mi paciente le va a ir mejor. ¿Ya? El problema es cuando yo estoy en un área rural, cuando estoy en un área donde no tengo cómo trombolizar, cuando estoy en un área donde no tengo hemodinamia. Entonces, ya los que van a entrar o salen de hacer su internado y se van a hacer su año rural, y están en un pueblo, pues ¿qué tienen que hacer? Estabilizar el paciente, montarlo en una ambulancia y llevarlo a un centro donde le puedan brindar este tipo de manejo. Entonces el bloqueo de rama izquierda apareció hace tiempo y nos decían, si es nuevo, presumiblemente nuevo, ese paciente lo tenemos que manejar como un infarto con elevación del ST. ¿Qué quiere decir? Lo tienes que trombolizar o lo tienes que llevar a estratificación invasiva. Los cambios en el bloqueo de rama izquierda vienen que aparte de tener las famosas orejas de conejo, ya que aquí no las vamos a ver, como ya en la derecha era B1, B2, pues en la izquierda la vamos a ver en B5, B6, el RR'. Pero no podemos olvidar la imagen QS, ¿ya? Que yo siempre les digo que es parecida como a la imagen de cono de helado a nivel de B1, B2, ¿ya? Que es una imagen en espejo del bloqueo de rama izquierda, pues, que también se puede presentar. Y la T invertida, profe. Y la T invertida, ¿ya? Que se va a dar. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Aquí vemos un patrón normal de bloqueo de rama izquierda. Si ustedes ven, la RR' en B5, B6 se acompaña a onda T negativa y van a ver la imagen de cono de helado en B1, B2. Espérenme que se me... Mire, la RR' por acá con onda T negativa y la imagen de cono de helado, la imagen QS, ¿ya? En B1, B2. Miren que aquí la onda Q se hace pronunciada, pero es una imagen que es secundaria al bloqueo de rama. ¿Ya? Ojo, recordar que la onda Q, al ser una imagen ya de necrosis, pues yo tengo que valorar que esa onda Q sea significativa. Y fue algo que me olvidó decirlo por allá al principio. ¿Cuándo es significativa? Cuando tiene aproximadamente el 25% del QRS y que me está viendo caras contiguas. Quiere decir que vienen siendo ondas Q profundas y a su vez me está viendo derivadas contiguas, que fue las imágenes que vimos en el electrocardiograma que les dije que se aprendieran cómo estaba organizado. Bien. Y a raíz de esto, ya, como dijeron, es que hay que valorar si mi paciente cursa con un bloque de rama izquierda nuevo o no. Por allá en el año 96 apareció una médica de origen alemán, la doctora Esgarbosa, y publicó los famosos criterios de Esgarbosa para el bloqueo de rama izquierda. Y encontró que había 3 criterios que nos ayudaban a orientar que ese bloqueo fuera nuevo y en ese caso tenerlo que intervenir rápidamente, ¿ya? Y a esos cambios les dio unos puntajes. En el primero,
Voy a volver a sacar acá. En el primero, que es este, vamos a encontrar, miren que hay una elevación del ST mayor de 1 milímetro que concuerda con el QRS. Quiere decir que ambos son positivos, ¿vale? Entonces, si fuera discordante, cuando hablamos de que concuerda con el QRS, quiere decir que va a la misma dirección del QRS, ¿ya? Si fuera discordante, pues la elevación no sería elevación, sino que sería un infradesnivel. A este le dio 5 puntos. Bien. Luego habló del segundo criterio de Esgarbosa, donde hay un descenso del DST mayor de 1 milímetro de B1 a B3. Y a este le dio 3 puntos. Y por último, estaba el tercer criterio, donde había una elevación del ST de más de 5 milímetros, mírenlo aquí, de más de 5 milímetros, y que es discordante con el QRS. Entonces, miren que el ST va para arriba y el QRS, la polaridad es negativa. Bien. Pero, ¿qué sucedió? Por allá en el año 2012 apareció otro médico de apellido Smith, donde él dijo, sí, es verdad. Bueno, para que estos sean positivos tiene que ser más de 3 puntos. Quiere decir que, por ejemplo, solamente con el de segundo criterio, pues ya me iba a ser positivo y ya me iba a hablar de que mi paciente posiblemente sí tiene un bloque de rama izquierda nuevo y lo tengo que manejar con elevación, como un criterio con elevación del ST. Y en el 2012 apareció el doctor Smith donde dijo, sí, los dos primeros criterios son muy buenos, pero el último criterio, ¿ya? Es un criterio que no es de los más comunes que se presentan y no es tan sensible. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, este electrocardiograma donde se ve una franca elevación del ST en B1, en B2, en B3 y llega hasta B6. Entonces, ahí es donde me aplicaría el tercer criterio, donde hay una elevación del ST de más de 5 milímetros y que sea discordante con el QRS. Mírenlo aquí. Entonces, miren la elevación del ST, por ejemplo, acá, y es discordante con el QRS. El QRS es negativo. Bien. Pero él dijo, a eso hay que sacarle una medida, ¿no? Y esa medida aparecieron los criterios de Smith o los de Esgarbosa modificado, que aplica es para ese último criterio. Y él dice, si usted mide la elevación del ST, ¿ya? Y le saca una relación a esa discordancia del QRS, esa relación me tiene que dar, ¿ya? Menos de 0,25 para ser normal. Cuando esta relación es positiva, ¿ya? Esta relación va a ser mayor. Y solamente con este criterio ya Smith dijo, es sugestivo de que mi paciente cursa con una elevación del ST, con un infarto tipo elevación del ST. Bien. Lo otro que podemos hacer es ver la relación del descenso del ST sobre la polaridad, sobre el voltaje del QRS, del ERF. Y esa también, para ser positiva, tiene que ser por encima de 0,25. ¿Qué nos dicen las guías? Estos criterios no son fáciles, ¿ya? A uno se les olvida, uno no se acuerda el nombre, no se acuerda el apellido, ¿ya? Y aparte de salir estos dos criterios, de que primero salió Esgarbosa, luego salió Esgarbosa modificado, o el criterio de Smith, luego aparecieron otros dos criterios. Uno son los criterios de Chapman y otros los criterios de Cabrera, que tienen unos puntos, algo muy puntual, pero que no se encuentra en todos los electrocardiogramas. Entonces la guía lo simplifica. Usted tiene un paciente con sospecha de infarto con bloqueo de rama izquierda, pues mire, su paciente está estable o está inestable. Porque si está inestable hemodinámicamente, considere que posiblemente ese cambio de bloqueo de rama pueda ser nuevo y que verdaderamente esté haciendo una isquemia. Entonces, el paciente o defínale una trombolisis o defínale que lo va a llevar a estratificación invasiva. Si tiene dudas, mire los criterios, búsquenlos. Hoy en día es muy fácil con la IA, es muy fácil con el Internet. Ustedes suben a ChatGPT, yo creo ustedes, si lo sé yo que estoy más viejito que ustedes, subir una imagen a ChatGPT para que me dé un análisis de una imagen y un electro, una radiografía, rápidamente lo van a hacer o buscar los criterios, hacer el ejercicio. Si tienes criterios de Esgarbosa positivos, más de 3 puntos, o tienes criterios de Smith, ya que sean positivos, entonces
¿Y tienes dudas? Pues mire cómo está el electroseriado, hay cambios, cómo está la troponina, cómo está el ecocardiograma. Y en esos casos, si tienes cambios en la troponina, si tienes una elevación, si tienes un delta positivo de troponina, si tienes cambios en el ecocardiograma que me hablen de hipoquinesia, que me hablen de trastornos de contractilidad, que me hablen de compromiso en la fracción de eyección, pues muy seguramente mi paciente sí está cursando con un evento coronario y lo tengo que intervenir rápidamente, ya sea por una trombolisis o llevarlo a un cateterismo cardíaco. Pero si todo esto me sale normal, los criterios son negativos, pues seguramente mi paciente está cursando con cambios antiguos en la imagen de bloqueo de rama. Y aparte de complicar la vida con 4 criterios, pues hace unos 10 años más o menos, creo que fue como en el 2020 aproximadamente, salieron los nuevos criterios de Barcelona, ¿ya? Y los criterios de Barcelona encontraron que eran más sensibles, eran más específicos para los pacientes que tenían bloqueos de rama izquierda. Y ellos hablaban de 2 criterios. Uno, que haya una desviación de segmento ST de 1 milímetro o más y que concuerde con la polaridad del QRS. O el segundo, que es el más común, y ese sí en alguna vez por ahí en algunos electros lo hemos visto, donde hay una desviación del ST, miren que habla de desviación, no nos habla si hay un supradesnivel o no, simplemente que hay una desviación del ST de 1 o más milímetros y que sea discordante con la polaridad del QRS. Y miren la imagen acá. Entonces, ¿pero qué sucede? Ese QRS debe tener un voltaje menor o igual de 6 milímetros. Entonces, miren, en la imagen de arriba, en ABR, voy a ver una elevación del ST ¿ya? Discordante con el QRS. Mírenlo acá, elevación discordante con el QRS de 1 milímetro, pero la polaridad del QRS, mire que no debe sobrepasar los 6 milímetros. O que haya una, aquí también encontramos un compromiso del ST, perdón, se me fue, era esta, un compromiso del ST. En este caso hay un descenso, ¿ya? Y este la vemos en B6 con una discordancia del QRS, y en este caso el QRS, también la polaridad, ¿ya? El voltaje no va a medir más de 6 milímetros. Y ahí me habla de los criterios de Barcelona para los bloqueos de rama izquierda. Y miren en esta imagen, por ejemplo, que si ustedes ven en B5 y B6, no se ve tan franca, sobre todo en B5 no se ve la imagen de RR', pero en B6 se alcanza a ver algo. Bien, entonces, en las últimas definiciones de los bloqueos de rama también habla, ojo que el bloqueo de rama para que es de izquierda, para que sea significativo, tiene que cursar con QRS anchos, quiere decir con QRS mayor de 0,2. Bien, entonces, todo eso tenemos que verlo, no solamente ver el ST, miren cambios en el electrocardiograma. Entonces, es muy importante que el electrocardiograma ustedes aprendan lo normal, aprendan a ver el electro normal, recordar dónde empieza a progresar la onda R, que en las derivadas precordiales inicialmente se empieza a ser negativa y luego se empieza a positivizar. Bien, y luego empezar a ver cambios, hallazgos, aparte con clínica, ¿ya? O con factores de riesgo que me puedan indicar que mi paciente pueda estar cursando con un evento coronario. Esos pacientes yo los tengo que mandar una reperfusión coronaria rápida, ya los tengo que mandar pronto, si estoy en un nivel 1, si estoy en un pueblo haciendo mi rural, pues yo tengo que montar a mi paciente en una ambulancia y llevármelo como urgencia vital a buscar dónde le puedan brindar el manejo que necesita mi paciente para evitar o para disminuir la mortalidad en ellos. ¿Bien? Porque los pacientes cardiovasculares nos llegan todos los días al servicio de urgencias, muchachos. Todos los días. ¿Ya? Preguntas, dudas. ¿Alguna duda, algún aporte que quieran hacerle al profe? ¿Algún aporte, muchachos? Con mucho gusto. Compañeros o docentes. Sara, levanta la mano. Creo que era en el bloqueo de raja derecha, en el que había mencionado lo de esa empastada. ¿Sí? La desempastada la ven, recuerden que se ve sobre todo a nivel de D1 y se puede ver en D2. Esa es una imagen, ya,
sugestiva del bloqueo de rama. Y a veces lo interpretamos como si fuera una imagen de infradesnivel del ST. Tenemos una pregunta del doctor Rabagli. Dice, doctor No, Nicolás, profe, no me haga cansado. dice, doctor Nicolás, en su experiencia en UCI, ¿cuál de estos patrones lo ve con frecuencia? Vale. La verdad, con frecuencia, muy poco. ¿Ya? El patrón de Wellens, el de Wellens tipo A, que es el de la onda bifásica, sí lo vi alguna vez, ¿ya? Pero creo que lo vi fue acá en la clínica San Francisco. El bloqueo de rama izquierda nuevo, sí, se ha visto. Con los criterios del Garbosa, los criterios de Garbosa sí nos han sido útiles, sobre todo en urgencias, para no tener que trombolizar a los pacientes. Eso también me ha servido. Pero los otros patrones no. El patrón del tronco coronario lo vi alguna vez, pero lo habían visto en urgencias y nos llegó a la UCI hospitalizado, ya por cateterismo. Y el paciente acabó en remisión a cirugía cardiovascular. Como lo dice el artículo, los patrones tienen porcentajes muy bajos, ¿bien? Pero son porcentajes que hay que pensar. ¿Ya? No siempre vamos a encontrarlo con el ST o con cambios en la onda T. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Otra pregunta, Doc. Dice Yaira Puyales. Doctor, una duda. No me quedó claro de cómo se hace el electro en el caso de el infarto inferobasal, o sea, la colocación de las derivadas. No debe sospechar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos infranivel del ST en las derivadas de B1 a B3, pues lo ideal es hacer imagen de posteriores o inferobasal. Ya recordemos que posterior por A salió hace rato, lo pusieron en duda. Y es colocar, no hacemos un electro de 12 derivadas, sino que hacemos 15. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es colocar 3 derivadas en la parte posterior del tórax a nivel infraescapular. Bien, entonces tenemos que coger 3 derivadas, ¿ya? De cualquiera, obviamente de las precordiales, ¿ya? Pero dejar de colocarlas en la parte posterior. Es muy parecido cuando hacemos las precordiales derechas. ¿Quién se acuerda cuando sospechamos de infarto de ventrículo derecho? ¿Quién se acuerda? ¿No son característicos los síntomas gastrointestinales? Sí, algo. ¿Qué más? Hay más cosas más características. La gastritis, Mm, Únicamente cómo llega el paciente. dolor en epigastrio, Ok. Recordemos que los pacientes cuando sospechamos infartos con compromiso de ventrículo derecho son los pacientes que llegan con cambios en la cara inferior y que se asocian a hipotensión. Son los pacientes que llegan hipotensos y cambios electrocardiográficos en la cara inferior. Esos pacientes yo les tengo que hacer derivadas derechas. ¿Qué significa hacer derivadas derechas? Muy parecido a lo que vamos a hacer con las derivadas inferobasales, pero en este caso son derechas. B1 y B2 la dejamos donde va, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es pasar B3 y B4 para el lado derecho. Y ahí voy a encontrar una elevación en estas derivadas. Entonces, lo que voy a hacer con las derivadas inferobasales va a ser lo mismo. Bien, yo lo que puedo es coger las últimas 3 derivadas precordiales y en vez de dejarlas en B5, en B4, B5, B6, pues la paso para la parte posterior infraescapular. Y ahí estoy viendo B7, B8 y B9. ¿Vale? Entonces estoy viendo un electro de 15 derivadas en este caso. Obviamente lo tengo que colocar boca abajo para que pueda tomarse adecuadamente el electro. Como en espejo, exactamente. Como una imagen en espejo, en las precordiales derechas. Y ahí voy a ver una elevación del SP, tanto en imagen de espejo del B3, B4 derecho, ¿ya? Como en las derivadas posteriores, inferobasales. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Otra pregunta.
Mm, Bueno, bueno, profe, muchísimas gracias. Qué espacio tan enriquecedor. Esperamos pues que esta charla haya sido del agrado para todos los asistentes. Muchísimas gracias al profe Rojas, al doctor Rojas, al doctor Rabagli por haber estado presentes. Y nada, pues vamos a estar, creo que alrededor de 4 o 5 charlas son este último ciclo. Y de aquí nos vemos el otro semestre con más sorpresas, con más cosas. Y estén pendientes del canal de YouTube porque esta charla se sube al canal de YouTube. ¿Listo? Un abrazo a todos. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Que Chao. estén muy bien. Chao.